Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al tercer trimestre del 2023. A cargo de la misma estará la señora María Lourdes López, jefa de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Voy a pasar a dar los resultados de la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al tercer trimestre de este año. Esta presentación, como siempre, está dividida en 5 grandes bloques. En la primera damos características generales de la encuesta. En la segunda hacemos un análisis sectorial en donde se presentan los resultados o las respuestas a preguntas sectoriales sobre situación y expectativas del crédito. En la tercera parte pasamos los índices elaborados a partir de esa respuesta. En la cuarta damos los resultados de las preguntas que no son utilizadas para la elaboración de estos índices y finalmente damos un comentario final de los principales hallazgos encontrados en la encuesta. Dicho esto, tenemos que el Banco Central del Paraguay en enero del 2013 autoriza la realización de la encuesta al sistema financiero sobre la situación general del crédito. Los resultados de esta encuesta se presentan en forma agregada y reflejan la situación actual y sectorial del crédito, los posibles cambios de política en la concesión de nuevos créditos si los hubiere y las expectativas futuras de los intermediarios financieros. La encuesta busca completar otros estudios que realiza el Banco Central del Paraguay al sistema financiero. La encuesta sobre situación general del crédito está dirigida a 25 instituciones financieras, de las cuales el 60% son bancos, el 28% financieras y un 12% de entidades de crédito. La encuesta se realiza de manera trimestral, es decir, se les da los 10 primeros días hábiles del siguiente trimestre, es decir, en abril, julio, octubre, es la que se completó para este trimestre, para los meses de julio, agosto y septiembre, y finalmente para el cuarto trimestre se les da los 10 primeros días de enero. Las preguntas son sectoriales, como ya dijimos, sobre la evolución y la expectativa del crédito. En cuanto al análisis sectorial, hablamos de los desempeños de los diferentes sectores, de los sectores que tenemos en pantalla: construcción, pequeñas empresas, consumo, vivienda, hipoteca, comercio, industria, ganadería y agricultura. La pregunta dice, según su opinión, ¿cómo ha variado el crédito para cada uno de los sectores recién mencionados en los últimos 3 meses? Con estas preguntas calculamos el índice de situación que podemos hallar en la situación de cada uno de estos sectores y también la situación global. La situación global, como veremos más adelante, alcanza el valor de 66.25 y los índices de situación más altos fueron de sector vivienda y sector consumo, como debido a estas respuestas, como vemos en pantalla, son los quienes tuvieron el mayor porcentaje de respuestas de aumentó. Mientras que los que tuvieron el índice más bajo fueron ganadería, industria y construcción, debido a las respuestas que tenemos en pantalla. En el caso de construcción, el 32% opina que aumentó y un 12% que disminuyó. En el caso de industria, un 28% dice que aumentó y un 8% que disminuyó, y un porcentaje bastante alto, 64%, dice que no cambió. Y en el caso de ganadería, el 32% dice que aumentó, se aumentó, un 12% que disminuyó y un 56% que se mantuvo. Esto es por este motivo. Ellos tuvieron el índice de situación más bajo de todos los sectores, pero alcanza un valor de 60, claramente en zona de expansión. En el cuadro de abajo tenemos un comparativo de las respuestas de aumentó en el tercer trimestre del 2023 y de aumentará en el segundo trimestre del 2023. Es decir, se le pregunta en este caso, cuál fue la evolución del crédito en los últimos 3 meses, es decir, junio, julio y agosto. Y en el segundo trimestre se les preguntó cómo creen que será el crédito para los próximos 3 meses, también durante el mismo periodo, julio, agosto y septiembre.
Y como vemos, el porcentaje de respuesta se mantiene más o menos en una misma línea, si bien en la mayoría de los casos, las expectativas fueron mayores a lo que realmente ocurrió, salvo en el caso de consumo y pequeñas empresas, que las expectativas fueron menores a lo que realmente ocurrió. Ellos creían, por ejemplo, en el caso de consumo, que los créditos aumentarían en 44% y finalmente aumentaron en 52%. En cuanto al desempeño de los créditos para los próximos 3 meses, la pregunta dice, según su opinión, ¿cómo será el crédito para cada uno de los siguientes sectores en los próximos 3 meses? Con esta pregunta calculamos el índice de expectativa, que igual que el índice de situación, tenemos una expectativa para cada sector. Y vemos que los índices de expectativa de comercio y vivienda fueron los más altos debido a estas respuestas. Como vemos en los dos casos, el 68% de los encuestados opinó que el crédito estaría aumentando para los próximos 3 meses y no hubo institución a la que fue encuestada que haya opinado o que espere que el crédito disminuya en estos dos sectores. El que tuvo menor desempeño, digamos, en cuanto a la expectativa, fue la industria, debido a que el 40% de los que contestaron la encuesta piensa que el crédito estaría aumentando en los próximos 3 meses. En cuanto a las respuestas de abajo, al cuadro de abajo, también se comparan las respuestas de aumentará. En este caso, en el segundo trimestre se les preguntó para los próximos 6 meses, es decir, para diciembre, y en este trimestre se le pregunta para los próximos 3 meses, es decir, también para diciembre. Y vemos que las mismas, como en el caso anterior, no varían demasiado, incluso agricultura se mantiene en el mismo nivel y ganadería, industria disminuyen levemente, mientras que todos los demás sectores, las expectativas aumentan en la medida que aumenta el horizonte de tiempo. En cuanto a las perspectivas sobre el crédito por sectores para los próximos 12 meses, la pregunta dice, según su opinión, ¿cómo será el crédito para los siguientes 12 meses? Es decir, estamos hablando de septiembre del 2024 y vemos que quienes tuvieron mayor respuestas de aumentará es el sector construcción, seguido de ganadería y agricultura. Construcción con un 68%, mientras que agricultura y ganadería un 64%. Es destacar que ninguna de las instituciones consultadas o encuestadas opinan que el crédito estaría aumentando en los próximos 12 meses. Perdón, disminuyendo en los próximos 12 meses. En cuanto a los índices construidos a partir de estas preguntas, tenemos en pantalla el índice global que, como vemos, cada uno de ellos presenta valores superiores al trimestre anterior, salvo el de expectativas, que es marginalmente inferior al tercer trimestre del 2022. Así, el índice de situación del tercer trimestre de este año alcanzó un valor de 66,3, el de expectativa 76,5 y el de confianza alcanzó un valor de 71,4. Cada uno de estos se encuentran en zona de expansión. Estos, como dijimos, podemos desagregar en cada uno de los sectores, tanto situación, expectativa y confianza. Tenemos en pantalla la evolución de los índices de situación, expectativa y confianza de agricultura y ganadería. Vemos en el caso de agricultura, cada uno de ellos, situación alcanzó un valor de 68, expectativa 78 y confianza de 73, tienen valores superiores al del tercer trimestre del 2022. En el caso de ganadería, que si recuerdan, el índice de situación, dijimos, era el más bajo en cuanto a los demás sectores, alcanzó un valor de 60 y aún así es superior al del tercer trimestre del 2022.
El de expectativa es levemente inferior al del tercer trimestre del 2022, alcanza un valor de 68, pero el índice de confianza es superior al del tercer trimestre del 2022, alcanzando un valor de 64. Como les dije, el índice de 60 fue el menor junto con el de industria y construcción, como vamos a ver más adelante. Acá tenemos el de industria, como vemos también es de 60. El índice de situación, el de expectativa es de 70 y el de confianza de 65. Como habíamos dicho, el índice más bajo de expectativa también fue el de la industria. En cuanto al comercio, cada uno de estos índices, el de situación 70, el de expectativa 80, el de confianza 77, presentan valores superiores al de trimestre anterior. Y si recuerdan, este valor de 84, el de índice de situación, es el más alto junto con el de vivienda que vamos a ver en la lámina siguiente. Acá tenemos el índice de vivienda, que es el más alto en cuanto a expectativa y es superior al del año pasado. El índice de vivienda de situación de 72, también habíamos dicho que era el más alto con relación a los demás sectores. Y por ende, el índice de confianza más alto entre todos los sectores en este trimestre fue el índice de vivienda, que alcanzó un valor de 78, seguido muy de cerca con el de comercio, que recién vimos que fue de 77, y el de consumo, que también fue de 77, que vamos a ver también enseguida. En cuanto a construcción, el mismo tiene un valor de situación menor que el del año pasado, alcanza un valor de 60. El de expectativa es de 73.9 y el de confianza es de 67. Este índice de situación de 60 es el menor junto con ganadería e industria en este trimestre. En cuanto a consumo, como habíamos dicho, el índice de 72 es el más alto junto con el de vivienda que acabamos de ver. El de expectativa fue de 82 y el de confianza de 77. Los tres índices son superiores al mismo periodo del año pasado. En cuanto a pequeñas empresas, las mismas alcanzaron un valor de 68, 78 y 73 en los respectivos índices de situación, expectativa y confianza, y los mismos son superiores a los presentados en el año pasado. Tenemos en pantalla los índices de expectativas de los 3 meses, que es lo que acabamos de presentar en forma detallada, y para los próximos 6 meses y 12 meses. Como ya dijimos, los índices de expectativas más altos fueron el de consumo y vivienda, que alcanzaron un valor de 84. Podemos ver claramente que los distintos índices de expectativas para los diferentes horizontes de tiempo se mantienen en la zona de expansión y sobre todo presentan valores importantes para el plazo de un año. En cuanto a los resultados de la empresa, de la encuesta, que no son de las preguntas que no son utilizadas para la elaboración de los índices, tenemos los resultados. Una pregunta dice, ¿actualmente la situación económica es óptima para otorgar créditos? Vemos que en este trimestre el 72% de los encuestados está de acuerdo. Hay que destacar que en los últimos 5 trimestres este porcentaje viene aumentando y en sentido contrario, aquellos que opinan estar en desacuerdo en los últimos 5 meses viene disminuyendo, alcanzando un valor de 4% en el tercer trimestre del 2023. En cuanto a los aspectos que se consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito, tenemos en pantalla la evolución de esta respuesta y vemos que el aspecto más importante siempre es el económico, seguido por el climático. Específicamente, en el tercer trimestre del 2023, el 44.7% de los encuestados opinan que fue el económico, el 21.3% que fue el climático, el 15.3% el político, 9.3% jurídico,
5.3% laboral y solo un 4% opina que fue el factor social. En cuanto a la consulta, si hubiera una mejora en la economía y una mayor demanda de crédito, ¿cuáles serían las situaciones que se les podría presentar? Se les da diferentes opciones y vemos claramente que la que se repite es la respuesta que se atenderían las demandas sin mayores inconvenientes. Específicamente en el tercer trimestre del 2023, el 64% de los encuestados respondieron esto, mientras que el 32% opinó que se atenderían la demanda de crédito medianamente y un 4% que existirían cuellos de botella para pequeñas y medianas empresas. En cuanto a la consulta a dónde destinarían los excesos de recursos, también tiene una evolución más o menos pareja y vemos que el 25.3% de los encuestados opinan que un exceso de recursos en el tercer trimestre del 2023 lo destinarían a la inversión en IRM, un 24.7% a préstamos a empresas privadas, un 10.7% a inversión en bonos del tesoro o con garantías del tesoro, un 10% aumento de capital y un 8.7% a depósitos en el BCP entre los destinos más importantes de sus excesos de recursos. En cuanto a los factores más importantes considerados a la hora de otorgar crédito, también claramente el factor más importante es el historial del cliente. Específicamente, el 68% de los encuestados dieron esta respuesta en el tercer trimestre del 2023, seguido por un 20% de un bajo riesgo de crédito entre los más importantes. También hay un 8% de tienen en cuenta la rentabilidad del proyecto. En cuanto a las actividades por criterio de riesgo, vemos que consideran menos riesgosa la inversión en bonos del tesoro o con garantías del tesoro en un 8.4%, mientras que por el otro lado opinan más riesgosas préstamos de microcréditos para MIPYMES en un 16%, préstamos para consumo en un 15.1% entre los más importantes. Cuando se les pregunta, cuando su entidad evalúa el riesgo para la concesión de nuevos créditos, ¿qué factores tiene en cuenta? Vemos que lo tenido principalmente en cuenta son los flujos de caja del proyecto en un 30.7% y la actividad económica del cliente en un 16% junto con la utilidad o ingresos recientes de la empresa que también tiene un 16%. Tienen menos en cuenta el pago del IVA o la rentabilidad del crédito en un 3.3% y un 6% respectivamente. Al consultarle qué actividades serían necesarias para aumentar el crédito, vemos que mayoritariamente sería una mejor información sobre los prestatarios. En el tercer trimestre del 2023, el 29% de los encuestados dio esta respuesta, seguido por un 18.7% que son necesarios proyectos de inversión rentables, un 12.7%, que debería existir una disminución de la tasa de interés activa, un 11.3%, mayor estabilidad en la moneda y un 9.3% mayores y mejores garantías. En cuanto a los factores que podrían impedir la concesión de créditos, también vemos que mayoritariamente contestan que es la falta de información del cliente. Esta respuesta tuvo el 28% en el tercer trimestre del 2023, mientras que seguido por un 26.7% de historial del cliente, un 19.3% de proyectos no rentables y un 14% de las casas garantía por parte del prestatario entre los factores más importantes que estarían impidiendo la concesión de nuevos créditos. En cuanto a limitantes para conceder préstamos a largo plazo,
también claramente tiene una respuesta que se repite, que es la escasez de depósitos a largo plazo. Específicamente en el tercer trimestre del 2023, el 44% de los encuestados dio esta respuesta y un 24% opinó que es la falta de garantías y otro 24% que es la escasez de proyectos a largo plazo entre los factores más importantes. En cuanto a la concesión de préstamos en moneda extranjera, opinan que la principal condición es el ingreso en la misma moneda por parte del prestatario, seguido por la actividad a la cual está destinada el crédito en un porcentaje bastante menor. Y finalmente, un 4% opinó en este trimestre que sería la rentabilidad del crédito. Cuando se les pide que clasifiquen los créditos por tipo de deudores. La pregunta dice, ¿cómo considera que es el acceso al crédito de cada uno de estos sectores? Vemos claramente que son las empresas, las grandes empresas, las que tienen un alto acceso al crédito, mientras que las microempresas y las familias y microcréditos personal son aquellas que tienen bajo acceso al crédito, con un 72% de respuestas cada una de ellas. En cuanto a cómo se calificaría la rigurosidad de los requisitos, tenemos la pregunta que dice, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los últimos 3 meses? Vemos que el 88% de los encuestados opinan que la rigurosidad no cambió, pero un 12% opina que la misma aumentó. A este 12% se le preguntó por qué habría aumentado la rigurosidad de estos requisitos. Un 66.7% opinó que es una menor tolerancia al riesgo y un 33.3% debido a un cambio de política de governance de la institución financiera. Y en cuanto a la rigurosidad de los requisitos para los próximos 3 meses, la pregunta dice, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los próximos 3 meses? Vemos que el 96% de los encuestados opinó que no cambiará. Solo un 4% opinó que estaría aumentando. A este 4% se le preguntó por qué estarían aumentando y respondieron que sería por el deterioro de las posiciones de balance. En cuanto a la pregunta que si en la institución se ha rechazado créditos en los últimos 3 meses, como vemos en pantalla, el 88% de los encuestados opinó que sí y solo un 12% opinó que no. A este 88% se les preguntó por qué serían los rechazos y se les da diferentes opciones de respuestas y vemos que las mismas son más o menos constantes desde el principio de la encuesta y vemos que es el historial del cliente la que se repite. Y específicamente en el tercer trimestre del 2023, el 37.1% dio esta respuesta, seguido por un 30.3% que son dudas sobre la situación financiera de la persona o empresa aplicante del crédito, seguido por un 19.7% de falta de información financiera de los nuevos aplicantes del crédito, entre los más altos. Un 7.6% es la falta de información sobre la actividad destino del crédito. En cuanto a la información de los tomadores de crédito, tenemos los siguientes comentarios. En el proceso de negociación del crédito, los clientes emiten comentarios que coinciden con las siguientes afirmaciones. Vemos que en el segundo trimestre del 2023, el 40% de los encuestados dicen que las tasas de intereses son muy altas, el 28% que existe mucha burocracia, un 12% que los requisitos son muy complejos y un 8% que el monto disponible no es suficiente entre los comentarios más repetitivos entre los tomadores de crédito.
En cuanto a los comentarios finales, tenemos que durante el tercer trimestre del 2023, el 72% de los encuestados respondieron que la coyuntura económica había sido óptima para otorgar créditos. Este porcentaje es superior al observado en el segundo trimestre del 2023 y en el tercer trimestre del 2022. En términos agregados, en el tercer trimestre del 2023, el índice de situación y confianza mostraron niveles superiores a los registrados en el trimestre anterior y en el mismo trimestre del año pasado, mientras que el índice de expectativa exhibió un valor superior al verificado en el tercer trimestre del 2023, mientras que fue levemente inferior al observado en el trimestre pasado. Las expectativas de los diferentes sectores para la concesión de créditos en los próximos 3, 6 y 12 meses permanecen en zona de optimismo. El aspecto más importante que los acreedores tienen en cuenta para definir la situación coyuntural del crédito sigue siendo el aspecto económico. La falta de información crediticia y el historial del cliente son los principales factores que impiden la concesión de créditos. Para aumentar los créditos, los encuestados manifiestan la necesidad de mejorar la información de los prestatarios y la presentación de proyectos de inversión rentable como más importantes. Ante la existencia de excesos de recursos financieros, se señaló que el principal destino sería la inversión en instrumentos de regulación monetaria o IRM, seguido por el crédito a las empresas privadas como los destinos más importantes. Los sectores más riesgosos para conceder créditos fueron el microcrédito para MIPYMES y el crédito al consumo. Por otro lado, la inversión en bonos del Tesoro o con garantías del Tesoro y las colocaciones en IRM fueron consideradas como las aplicaciones financieras menos riesgosas. El porcentaje de encuestados que opinó que la rigurosidad de los requisitos para la concesión de créditos en los próximos 3 meses aumentará se mantuvo en el mismo nivel registrado en el segundo trimestre de 2023, pero el resultado fue menor al tercer trimestre del 2022. Los encuestados señalaron que los tomadores de créditos manifestaron que las tasas de interés son muy altas, que existe mucha burocracia en el proceso de negociación del crédito y que los requerimientos son muy complejos.